que la membresía en la iglesia no salva, pero todos los que son salvos son miembros de la iglesia. Y es por eso que nosotros hacemos tanto énfasis, hermano, en la membresía en la iglesia local. Quiero, hermanos, invitarles a que ahí donde usted está, incline su rostro y ore conmigo. Y pídale a Dios que en esta mañana, una vez más, Él hable a tu vida a través de su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, porque hoy podemos venir a tu casa y cantar a tu nombre, el cual es santo y bendito por los siglos de los siglos. Señor, te adoramos y te damos gracias por tu extraordinaria, Señor, e incomprensible paciencia para con nosotros. Te damos gracias porque te has dado a conocer a través de tu palabra. Te damos gracias, oh Dios eterno, porque tú te diste a conocer, Señor, en la persona de tu Hijo Jesucristo, para que al conocerte podamos tener vida eterna. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que tú has traído hoy a tu casa. Te damos gracias, Señor, oh Dios, por tu cuidado. Te damos gracias porque cada vez que nos reunimos alrededor de tu palabra, tú siempre, Señor, hablas a nuestras vidas. Yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que me ayudes a mí a comunicar con claridad tu palabra en este día. Ayúdame a mí, Señor, a comunicar con fidelidad tu palabra. Señor, de manera que tu nombre sea magnificado y reverenciado por todos aquellos que la escuchan. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tú, Dios mío, prosperes tu palabra en el alma de cada uno de los que estamos aquí hoy. Y concédenos, oh Dios, aprender más de ti. Concédenos conocerte más. Y te ruego, Señor, que como resultado de la predicación de tu palabra, Señor, podamos, Señor, nuestro amor por ti crezca. Señor, nuestra reverencia por ti aumente. Señor, que como resultado de la predicación de tu palabra, nuestro amor por tu palabra se incremente también. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, en esta hora, oramos, Señor, que tu nombre sea magnificado en nuestras vidas. Oramos, Señor, que tú bendigas, Señor, a la primera iglesia bautista, Señor, de Dumas en este día, mientras el pastor, Señor, predica tu palabra. Quiero rogarte por él. Quiero rogarte que tú, Señor, uses tu palabra para, Señor, santificar a tu pueblo y para extender tu reino, Señor, en medio de ellos y en Dumas también. Señor, concédele, Señor, a la primera iglesia bautista de Dumas ver tu mano poderosa obrando en medio de ellos y a través de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, en esta mañana quiero animarle a mantener sus Biblias abiertas en el capítulo 4 de Hebreos. Es el pasaje que acabamos de leer, y aunque leímos hasta el versículo 16, en esta mañana vamos a estar enfocados en los versículos 12 y 13. Amados hermanos, debido a que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios, es la palabra de Dios, como bien lo indica el verso 12, ella posee una serie de características, una serie de atributos que la distinguen de todos los libros que jamás se hayan escrito en la historia de la humanidad. La Biblia es un libro único. La Biblia es un libro exclusivo porque su autor primario es Dios mismo. Dios, como vimos la semana pasada, inspiró a los escritores humanos para que ellos escribieran exactamente lo que Dios quería revelarle al hombre. Ahora bien, debido a que la Biblia es inspirada por Dios, como les decía, ella posee atributos que la distinguen. Por ejemplo, uno de esos atributos de la Biblia es este: porque la Biblia es la palabra de Dios. A diferencia de todos los demás libros, ella es inerrante.
La Biblia no tiene errores. La Biblia no se contradice, porque ella es inspirada por Dios. Y porque la Biblia no tiene errores, nosotros podemos confiar en la Biblia. La Biblia, porque ella es la palabra de Dios y en ella Dios se ha revelado a nosotros, ella es muy necesaria para que podamos conocer a Dios por medio de ella. Y a la vez, porque ella es la palabra de Dios, la Biblia también es suficiente. La Biblia es suficiente para todo lo que tiene que ver, para que podamos, en lo que tiene que ver en lo que respecta a nuestra relación con Dios. Todo lo que el hombre necesita saber acerca de Dios, todo lo que el hombre necesita saber acerca de la salvación, todo lo que el hombre necesita saber acerca de cómo debe de vivir, Dios lo ha revelado claramente en su palabra. Y la semana pasada nosotros aprendimos, hermanos, que porque la Biblia es inspirada por Dios, una de las evidencias de que es un libro de origen divino es precisamente su unidad, la unidad en su enseñanza, la cual es otra de las características de la Biblia. Hoy, amados hermanos, a la luz de este pasaje de la Escritura que acabamos de leer, quiero resaltar otro atributo. Vamos a estar considerando otra característica de la Biblia, y es, hermano, su extraordinario poder. Y hoy, hermano, con la ayuda del Señor, quiero predicarles un mensaje titulado... José, necesito que me ayudes con el PowerPoint, no me está funcionando. Quiero predicarles, hermano, un mensaje titulado El extraordinario poder de la palabra de Dios. El extraordinario poder de la palabra de Dios. Y porque el argumento, hermano, del mensaje en esta mañana es este. Porque la Biblia es inspirada por Dios. Ella posee el extraordinario poder de llevar a cabo en tu vida el propósito de Dios para ti. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Ella es inspirada por Dios. Ella es poderosa para llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida. Por lo cual nosotros debemos someternos humildemente a su autoridad. Y ese es el argumento de este texto en esta mañana. Amados hermanos, es mi oración que como resultado de este mensaje, tú y yo podamos crecer en nuestra percepción de nuestra necesidad de escuchar su palabra, de escuchar la palabra de Dios regularmente, y de poner y de crecer en nuestra confianza en el poder de su palabra para llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. El texto que tenemos delante en este día nos enseña, hermanos, que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Mira el verso 12 conmigo por un momento. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Recordemos, amados hermanos, que el autor a los Hebreos está animando, exhortando a estos hermanos a que presten atención a la palabra de Dios. Y en estos versículos él establece una comparación entre una espada de dos filos y la palabra de Dios. Y en esta comparación que él hace, él tiene el objetivo, el propósito de él es ilustrar en la mente de su audiencia original cuán poderosa es la palabra de Dios. Y él les dice, la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Esta no es la primera vez que en la Biblia vemos esta comparación entre una espada y la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos por un momento
a Efesios capítulo 6. A una marca ahí, marca en Hebreos capítulo 4, porque vamos a regresar en un momento ahí. Pero quiero que vayas a Efesios capítulo 6 por un momento. Ephesians chapter 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a leer, hermano, el verso 17. Ephesians chapter 6, verse 17. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, tomad también el yelmo de la salvación. Y mira cómo dice aquí. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí una vez más, en esta ocasión, hermano, Pablo está nuevamente ilustrando el poder de la palabra de Dios como una espada. Yo quiero que usted entienda que cuando tanto la audiencia de Pablo como la audiencia de la carta a los hebreos, cuando ellos escuchaban esta metáfora entre, ¿sabe?, de contraste entre la palabra de Dios y una espada de doble filo, ellos sabían exactamente lo que Pablo estaba comunicando, lo que los escritores estaban comunicando, porque la imagen que venía a su mente era la imagen de una espada, la espada que usaban los soldados romanos en aquel tiempo. Imagínense, hermano, el poder de destrucción que tenían esas espadas. Eran espadas que cortaban por ambos lados. Era una herramienta, era un arma digna de temer. Para ellos comparar la palabra de Dios con una espada, la intención es ilustrar este extraordinario poder que tiene la palabra de Dios. Y en el versículo que acabamos de leer, dice, no quiero que pierdan de vista lo que dice el texto. Y la espada ¿de quién? Del Espíritu, que es la palabra de Dios. La razón por la cual en este versículo se dice que la Biblia es la espada del Espíritu es porque lo que nos está comunicando es que la Biblia, la Escritura, es la herramienta, el arma que el Espíritu Santo usa para llevar a cabo en la vida de los hombres el propósito de Dios. Es por eso que la Biblia es la espada del Espíritu de Dios, porque por medio de ella Dios lleva a cabo su propósito en nuestras vidas. La palabra de Dios es poderosa porque ella es inspirada por Dios. Ahora bien, vamos a volver a Hebreos. Let's go back to Hebrews chapter 4. Y dice, hermano, el verso 12 nuevamente, que la palabra de Dios es más cortante. Y fíjate, hermano, cómo dice el autor de los Hebreos. Es más cortante. O sea, es más poderosa que una espada de doble filo que penetra hasta la división del alma, del espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos. Amados hermanos, ¿qué significa eso? Bueno, amados hermanos, lo primero que el autor de los Hebreos nos enseña en esta mañana es el extraordinario poder de la palabra de Dios. Josué, ponme el próximo slide, por favor. Para invadir aún lo más íntimo de nuestras almas. Eso es lo primero que el texto nos enseña. Quiero ver. La palabra de Dios posee un extraordinario poder para invadir aún lo más íntimo de nuestras almas. Y es esta la verdad, hermano, que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, está ilustrando a través de esta declaración. Cuando él habla que es poderosa, es más cortante, que una espada de doble filo que penetra, dice el texto, hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos. El énfasis del texto es enseñarnos que la palabra de Dios tiene poder para invadir, para llegar aún a los rincones más íntimos de tu ser. Esa es la verdad detrás de este versículo.
La palabra de Dios, como ningún otro libro, tiene el poder, la extraordinaria capacidad de llegar, de invadir, hermano, con su verdad, de invadir con su luz, aún el rincón más oscuro de nuestras almas. La palabra de Dios es poderosa para atravesar toda coraza de incredulidad, para penetrar todo corazón endurecido y llegar a lo más íntimo de tu ser. Es por eso, amados hermanos, que la palabra de Dios, Él también dice, es viva y eficaz. Amados hermanos, la palabra de Dios penetra lo más profundo de nuestro ser para sacar a la luz el verdadero estado de nuestras almas. La palabra de Dios es poderosa para penetrar el lugar más oscuro de tu corazón y sacar a la luz el verdadero estado de tu alma. Y esta es una verdad, amados hermanos, en la cual tú y yo debemos meditar en esta mañana. The word of God, because it's inspired by God, is powerful to invade the most intimate part of your soul. Amados hermanos, no hay nada tan poderoso, no hay nada tan eficaz como la palabra de Dios para sacar a la luz la verdadera miseria espiritual que permea el alma del ser humano. No hay nada tan poderoso cuando el pecador, cuando un hombre lee la palabra de Dios, cuando un hombre es expuesto a la palabra de Dios y sus ojos son abiertos por el Espíritu de Dios. El hombre es confrontado no solamente con la santidad de Dios, sino que también somos confrontados con el verdadero estado de nuestras almas, el verdadero estado de nuestro ser, el cual muchas veces nosotros queremos ignorar, el cual muchas veces nosotros queremos disfrazar. Cuando venimos a la palabra de Dios, Dios nos confronta con nuestra propia realidad, con lo que somos nosotros realmente. La palabra de Dios es como un espejo que saca a la luz, que te muestra, te confronta con la suciedad aún más pequeña que hay en nuestro ser. No hay nada tan poderoso como para sacar a la luz la arrogancia de nuestros corazones como la palabra de Dios. No hay nada tan poderoso y tan efectivo para sacar a la luz la incredulidad creciente en nuestras almas como el ser expuesto regularmente a la predicación fiel de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para invadir lo más profundo de tu alma. Nadie te conoce como te conoce Dios. Y por medio de su palabra, Él te confronta con tu propia realidad. Y esto, hermano, es algo bueno para nosotros. Yo quiero que tú busques en tu Biblia Mateo capítulo 5, verso 13. Let's go to our Bible in Matthew chapter 5, verse 3. Mira lo que dice Jesús en este pasaje. Mateo capítulo 5, verso 3. Y es aquí porque la razón por la cual decimos que esta propiedad, este poder que tiene la palabra de Dios para sacar a la luz el verdadero estado de nuestras almas es algo bueno para nosotros. Mira, hermano, lo que dice este texto. Jesús dice a sus discípulos, Matthew chapter 5, verse 3, bienaventurados los pobres en espíritu,
pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Este pasaje en las últimas semanas lo hemos tratado en más de una ocasión en nuestra iglesia. Y solamente quiero, hermano, enfatizar la verdad de este versículo, y quiero hacer la conexión con Hebreos capítulo 4, verso 12. La pobreza en espíritu no es más, hermano, que la miseria, la miseria que inunda el alma del hombre. El pobre en espíritu, cuando dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, lo que está diciendo es que son bienaventurados, son dichosos, bendecidos aquellos que pueden reconocer el verdadero estado de sus almas, la pobreza espiritual de su alma. El pobre en espíritu es aquel que reconoce que está en bancarrota espiritual y que no tiene nada que ofrecer a Dios y depende de Dios solamente para su salvación y para todas las cosas en este lado de la eternidad. Ese es el pobre en espíritu, el que reconoce que está en bancarrota espiritual por causa de su pecado. Y dice Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que reconocen esa pobreza, esa gran pobreza del alma. Ahora, ¿cómo un hombre puede reconocer la pobreza de su alma? ¿Cómo un hombre puede reconocer el verdadero estado paupérrimo de su alma? Cuando es expuesto a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, al penetrar a lo más profundo de tu corazón, saca a la luz quien verdaderamente somos nosotros. Y esto es algo, amados hermanos, y esta es la conexión con Hebreos 4 nuevamente. Esto es algo que la audiencia a la que el autor le escribe, hermano, había olvidado. La razón por la cual sus corazones se habían endurecido, la razón por la cual ellos habían caído en semejante patrón de desobediencia, es porque ellos habían ignorado, ellos habían descuidado el ser expuestos regularmente a esta palabra de Dios. Y al fallar, escúchame bien, al fallar en ser expuestos regularmente a la palabra de Dios, ellos olvidaron el potencial de pecado que hay en ellos. Y lo mismo pasa con nosotros hoy. Cuando nosotros fallamos y descuidamos el ser expuesto a la palabra de Dios regularmente, cuando nosotros descuidamos el leer regularmente la Escritura, en escuchar regularmente la predicación de la palabra, lo que va a pasar es que vamos a olvidar quiénes somos verdaderamente y vamos a ser engañados por nuestro propio pecado y nuestro corazón se va a endurecer a la palabra de Dios. Y es por eso que el autor a los Hebreos les dice a estos hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Amados hermanos, porque la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, porque la palabra de Dios tiene el poder de invadir aún lo más profundo de tu ser. Ella no solamente, amados hermanos, saca a la luz la miseria de nuestras almas, también nos deja sin excusa. También nos deja sin excusa delante de Dios. Oh mi amada iglesia, la decadencia espiritual en la vida de un cristiano, yo quiero decirlo despacio para que cada uno de ustedes pueda entenderme bien. La decadencia espiritual en la vida de un cristiano, el endurecimiento de nuestros corazones, no ocurre de la noche a la mañana. Nosotros no nos acostamos hoy y amanecemos mañana en bancarrota espiritual. Nosotros no nos acostamos hoy y amanecemos mañana con nuestro corazón endurecido por nuestro propio pecado.
la decadencia espiritual, los primeros síntomas de la decadencia espiritual en el alma del hombre, aparecen, hermano, de una manera imperceptible a nuestros ojos. Y cuando venimos a darnos cuenta, los tentáculos de nuestra propia pecaminosidad han comenzado a asfixiarnos y somos arrastrados por la amplia senda de la desobediencia, hermano, y la rebeldía a la palabra de Dios. Y esto fue exactamente, como decía hace un momento, lo que le pasó a la audiencia original. Ellos no prestaron atención, ellos fueron negligentes en escuchar la palabra de Dios y sus corazones fueron endurecidos. Y es por esa causa que tú y yo, hermano, no podemos ser negligentes. No podemos descuidar el escuchar regularmente a Dios a través de su palabra. Es importante porque la palabra de Dios tiene poder para penetrar lo más profundo de tu corazón. Porque la palabra de Dios tiene poder para invadir lo más profundo de tu alma y sacar a la luz el verdadero estado de tu ser, el verdadero estado de tu alma. Es importante, es imperativo que tú y yo seamos diligentes en dedicar tiempo a leer y a escuchar y a meditar en la palabra de Dios. Porque la única solución viable para prevenir que nuestros corazones se endurezcan, la única solución viable para prevenir que nuestros corazones se endurezcan es ser invadidos en nuestras almas por la poderosa palabra de Dios. Amados hermanos, en segundo lugar, la palabra de Dios, hermano, es poderosa. O sea, pongo el próximo slide, para juzgar las intenciones de nuestros corazones. La palabra de Dios es poderosa para juzgar las intenciones de nuestros corazones. Vamos a volver a Hebreos capítulo 4. Let's go back to Hebrews chapter 4. Mira, hermano, la segunda mitad del verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. La segunda mitad dice: y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate, hermano, lo que el autor nos está diciendo aquí. La palabra de Dios, la Escritura, no solamente es poderosa para sacar a la luz el verdadero estado de tu alma. La palabra de Dios también es poderosa para juzgar las intenciones de nuestros corazones, para juzgar nuestros pensamientos. La palabra que usted lee ahí en su Biblia, que es traducida como discernir, viene de un término, hermano, griego, del cual nosotros traemos también a nuestro idioma la palabra criticar. ¿A quién de nosotros nos gusta ser criticado? A nadie le gusta ser criticado, ¿verdad? Bueno, lo que el texto está diciendo es que la palabra de Dios, cuando dice que es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, lo que nos está enseñando, hermano, es que la palabra de Dios, la Escritura, porque es inspirada por Dios, ella es poderosa para evaluar y criticar, juzgar la verdadera intención de nuestros corazones. Oh, amados hermanos, y esto es una verdad que nosotros debemos prestar atención en esta mañana. Cuando nosotros leemos la Escritura y nuestros ojos son abiertos a la verdad de la palabra de Dios, la Escritura, la palabra de Dios, empieza a evaluar y nos confronta con la verdadera intención de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones. Amados hermanos, mira conmigo este pasaje de la Escritura. Vamos a ir a Jeremías capítulo 17, verso del 9 al 10. Jeremías capítulo 17, verso del 9 al 10. Jeremiah chapter 17, verse 9 and 10.
Jeremías capítulo 17, versos 9 al 10. Mira lo que dice este pasaje. Jeremiah chapter 17, verse 9 and 10. Amén. Quiero que comparemos estos dos versos. Los versículos que vamos a leer con el de Hebreo. Dice el Señor: más engañoso que todo es ¿qué cosa? Es el corazón, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Verso 10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Mira lo que dice este texto, hermano. Quiero que vayamos despacio en él. Más engañoso que todo es ¿qué cosa? El corazón. Y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Amados hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje de la Escritura, nosotros viene a nuestra mente este famoso eslogan que hay hoy y que muchas veces repetimos: sigue tu corazón. Follow your heart. That is wrong. That is no good. You cannot follow your heart because our heart is no good. Dice la Biblia: engañoso es el corazón más que todas las cosas. El error más grande que podemos cometer los seres humanos es precisamente seguir nuestros corazones, seguir la intención de nuestro corazón, porque la intención de nuestros corazones es engañosa. Dice la Biblia: ¿quién lo comprenderá? Y la respuesta está en el verso 10. Yo, el Señor, escudriño, reviso, busco en el corazón y pruebo los pensamientos, evalúo y juzgo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Dios conoce tu corazón, y por medio de su palabra Él invade lo más íntimo de tu ser y juzga, te confronta con la pecaminosidad de tus pensamientos, con la pecaminosidad de tus intenciones. En otras palabras, la palabra de Dios es poderosa para sacar a la luz la negrura de nuestro propio corazón. Cuando somos confrontados con la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios y la predicamos y la escuchamos ser predicada, Dios siempre nos va a confrontar con nuestro pecado. Esa es la función de la palabra de Dios: confrontarte con tu pecado. La función de la palabra de Dios es mostrarte en tu cara, en mi cara, cuán pecadores somos, cuán culpables somos, cuán malos nosotros somos. ¿Por qué usted cree que en los tiempos en que estamos viviendo la gente no quiere escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué usted cree que la gente hoy rechaza tanto el escuchar la palabra de Dios? Porque cuando escuchan la palabra de Dios son confrontados con su propio pecado. Y hoy la gente no quiere eso. La gente hoy quiere que se diga: tú eres bueno, tú eres un vencedor. Pero la Biblia no enseña eso. La función de hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, la función de la Biblia no es entretenerte en tu propio pecado.
La función de la Biblia no es hacerte sentir bien con quien tú eres. El propósito de Dios con la Biblia es no solamente darse a conocer, sino también que tú puedas conocerte a ti mismo, que tú puedas conocer cuán malo es tu propio corazón. El propósito de la Biblia es herirte en tu orgullo y mostrarte que tú no eres tan bueno como tú crees que tú eres. Y es por eso que la gente huye de la palabra de Dios. Hoy la misma palabra de Dios dice, amados hermanos, mira conmigo este texto de la Escritura. Vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 4, versos 2 al 13. 2 Timoteo, 2 Timothy, chapter 4, verse 2 through 3. Second Timothy, 2 Timoteo, capítulo 4, 2 Timothy, chapter 4, verse 2 and 3. Amén. Mira lo que dice este texto de la Escritura, hermano. Pablo aquí le está dando consejo, está animando a Timoteo, el cual es un pastor, y él escribe y le dice: predica, ¿qué cosa? La palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Dice el verso 3: porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Cuán revelador es este pasaje. Dice la Biblia que la tendencia natural del hombre de los últimos tiempos, de estos tiempos que estamos viviendo, ¿cuál es? Buscar predicadores que le prediquen conforme a ¿qué? A lo que ellos quieren oír. Y es por eso, hermano, que hoy usted ve que las personas van detrás de ese tipo de predicaciones que te hacen sentir bien con quien tú eres, que te entretienen en tu propio pecado. Pero ese tipo de predicación guía al infierno. Y por esa realidad, y porque la palabra de Dios es poderosa para juzgar las intenciones del corazón del hombre, Pablo le dice a Timoteo, aunque las personas no quieran oír la palabra de Dios, aunque las personas no muestren interés en escuchar la palabra de Dios, aunque las personas busquen para sí maestros que le acaricien sus oídos, tú predica la palabra. Porque la palabra de Dios es poderosa para invadir lo más profundo de nuestro ser, porque la palabra de Dios es poderosa para dar vida a los que están muertos, porque la palabra de Dios es poderosa para juzgar el corazón del hombre y herir al hombre en su propio orgullo. Amados hermanos, ¿nunca te ha pasado que llegas a la iglesia, se predica el evangelio, se predica la palabra, y tú sales del templo diciendo: oh, todo lo que el pastor dijo, lo dijo por mí? Todo lo que el pastor dijo, lo dijo por mí. Y cuando nosotros tenemos esa sensación, tú has experimentado el extraordinario poder de la palabra de Dios, juzgando la verdadera intención de tu corazón y sacando a la luz lo que verdaderamente hay en tu alma. Y cuando nosotros somos confrontados de esa manera, la respuesta natural es huir de la palabra.
La respuesta natural del hombre es huir de la palabra cuando somos confrontados con nuestra propia pecaminosidad. Pero déjame decirte algo. No huyas de la palabra. No rehuses escuchar la palabra porque la palabra te hiere en tu orgullo. Porque la palabra de Dios no solamente te hiere exponiendo tu pecado, juzgando tu pecado. La palabra de Dios también te sana. Y yo quiero que tú busques en tu Biblia, hermano, este pasaje de la Escritura. Gálatas capítulo 3, verso 22 al 24. Gálatas capítulo 3, verso 22 al 24. Amén. ¿Gálatas qué? Gálatas capítulo 3, verso 22 al 24. Gálatas está after second Corinthians. After second Corinthians está el libro de Gálatas, la carta de Gálatas. Capítulo 3, verso 22 al 24. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Verso 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Quiero que piensen por un momento en este verso. El verso 22 dice que la Escritura, la palabra de Dios, lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué significa eso? Que la Biblia, la Escritura, Dios por medio de su palabra condenó la pecaminosidad de todos los hombres. Dios juzgó a los hombres por medio de su palabra y los declaró culpables delante de Él y los puso bajo condenación por medio de su palabra. ¿Verdad? ¿Con qué propósito? Mira el verso 24. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Escúchame bien por un momento. La razón por la cual, amados hermanos, la Escritura lo condenó, lo encerró todo bajo pecado, fue, como dice el texto, hermano, en el verso 23, en el verso 22, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Cuando Dios nos dio su palabra y condenó nuestra propia pecaminosidad, está hablando, hermano, de una de las funciones de la ley. La ley de Dios, la Escritura, la palabra de Dios, tiene como función mostrarte tu pecado. Esa es la función de la palabra, una de las funciones de la ley de Dios. Mostrarte tu pecado, sacar a la luz tu pecado, juzgar tu pecado. Pero otra función de la palabra de Dios es llevarte a Cristo. Es cuando dice que la ley ha venido a ser nuestro ayo, lo que significa es que la ley de Dios ha venido a ser como la niñera que nos lleva de la mano a Cristo. Porque cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos hiere en nuestro orgullo, confrontándonos con nuestro pecado, nos deja bajo condenación, nos muestra nuestra desesperanza, el pobre estado de nuestra alma, nos confronta con la miseria de nuestro ser y luego nos lleva a mirar a Cristo, el Hijo de Dios que descendió del cielo para salvar a todos aquellos que creen en Él. Esa es la función de la ley de Dios. Cuando Dios te hiere con su palabra, es para sanarte por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Es
para llevarte a mirar a Él. Por eso no debemos rehusar el escuchar la palabra de Dios, aunque nos duela en lo más profundo de nuestra alma. Y yo quiero que tú lleves a tu casa esto muy presente en tu mente. El propósito de Dios con su palabra no es hacerte sentir bien contigo mismo. El propósito de Dios con su palabra es darse a conocer, confrontarte con tu pecado, herirte exponiendo tu pecado, para sanarte por medio de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que tú leíste la Biblia y Dios te juzgó en tu pecado? Quizás algunos de los que están aquí en esta mañana pueden decir: pastor, usted está predicando eso, pero realmente yo leo la Biblia y nada pasa en mí. Y si tú lees la Biblia y tú no te sientes juzgado por Dios en tu pecado, si tú lees la Biblia y tú no sientes que Dios está confrontando, está invadiendo lo más íntimo de tu ser y sacando a la luz la pobreza de tu alma, no es porque la Biblia ha dejado de tener poder, sino es la razón por la cual nada está pasando, es porque tus ojos todavía están cerrados. Y es por eso que tú y yo necesitamos pedirle a Dios: Señor, al leer tu palabra, al escuchar tu palabra, abre mis ojos y muéstrame mi propio pecado. Muéstrame mi propia pecaminosidad y guíame a Cristo. Por último, hermanos, la palabra de Dios es poderosa para juzgar a los hombres en el día final. La palabra de Dios es poderosa para juzgar a los hombres en el día final. Mira conmigo, vamos a regresar a Hebreos. Hebreos capítulo 4, Hebrews chapter 4, verse 13. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí, hermano. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios contiene un poder extraordinario, no solamente para juzgar nuestras motivaciones de este lado de la eternidad, sino que también la palabra de Dios tiene poder para juzgar a los hombres en el día del juicio final. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en este contexto, hermano, de que está escribiendo el autor de los Hebreos, dice, el versículo 13 al final dice que todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay varias cosas, dos cosas importantes que este texto nos enseña. Número uno, creámoslo o no lo creamos, vendrá el día en que cada ser viviente, cada ser humano tendrá que presentarse delante de Dios y dar cuenta por su vida. Tú no vas a dar cuenta por el pecado de otra persona, tú vas a dar cuenta a Dios por tu propia vida. Y en ese día final, todos los hombres serán evaluados y juzgados y condenados o salvados por la palabra de Dios. Y es por eso que es importante. Fíjate, hermano, lo otro que el texto nos enseña es que dice: no hay cosa creada oculta a su vista. Dice: todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amados hermanos, estas dos declaraciones nos enseñan que no hay un solo detalle en tu vida. Escúchame bien. Cuando la Biblia dice que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de Dios, lo que nos está diciendo es que no hay un solo detalle en tu vida que esté oculto a los ojos de Dios.
Dios te conoce. Dios conoce aún los pensamientos más íntimos de tu corazón. Por eso es que Él también tiene poder para juzgarlos. Dicho en otras palabras, lo que el texto le está diciendo es que Dios no conoce privacidad. No hay privacidad delante de los ojos de Dios. Lo que tus pensamientos más ocultos, lo que tú le ocultas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tu hermano, a tu hermana, Dios lo conoce. No hay nada que tú y yo podamos ocultar delante de Dios. Y es por eso, y en ese día final, los hombres seremos juzgados por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la norma, muestra, revela la norma moral de Dios. Es la palabra de Dios lo que determina lo que es pecado y lo que no es pecado. Y si nosotros rechazamos esta palabra, por esta misma palabra, un día seremos juzgados. Todas las cosas están abiertas, desnudas delante de Dios. Mira conmigo este pasaje de la Escritura, hermano. Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Apocalipsis, Revelation chapter 20. Revelation chapter 20, verse 12. Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Vamos a comparar dos textos de la Escritura, hermano, en esta mañana. Apocalipsis 20, 12 dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 11. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Este versículo está hablando, hermano, nos está enseñando la inevitabilidad del juicio de Dios. No, cuando ese día llegue, ese día nadie podrá evitarlo, nadie podrá evadirlo. Y dice el verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, adultos y niños, todos los seres humanos, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Uno de los textos bíblicos más aterradores del libro de Apocalipsis es este que acabamos de leer. El juicio de Dios es inevitable. Nuestras vidas están abiertas, están desnudas, estamos al descubierto delante de Dios. Y en ese día final, todos los seres humanos serán juzgados por la veracidad de la palabra de Dios. Y ese día tú y yo no podemos evitarlo. Mira este otro texto de la Biblia. Apocalipsis, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 19. Y quiero terminar con este pasaje de la Escritura. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 16. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 16. Quiero que mires este versículo con detenimiento. Revelation chapter 19, verse 11 through 16. Dice la Escritura: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, en el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace ¿qué cosa? La guerra. Sus ojos son como una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él.
y está vestido de un manto empapado en sangre, y en su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada. ¿Para qué? Para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es otra visión que Juan tiene del día en que Cristo venga por segunda vez a la tierra. Yo quiero que tú, hermano, quiero que llamar la atención de ustedes. El versículo 13 dice: y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando dice que su manto estaba empapado en sangre, esta sangre que estaba en su manto no es su propia sangre, es la sangre de todos sus adversarios. Y la idea es esta: cuando Cristo vino la primera vez, dice la Biblia que antes de morir, cuando Él entra a Jerusalén, Él entra montado ¿en qué? En un pollino, en un asno. Porque en aquel tiempo, cuando los reyes entraban a la ciudad montados sobre un asno, sobre un burro, ese era un símbolo ¿de qué? De paz. De que el reino estaba disfrutando ¿de qué? De paz. Pero cuando el rey salía, hermano, y se montaba en un caballo, ese era símbolo ¿de qué? De que estaban ¿en qué? En guerra. Cuando Juan ve a Jesucristo montado en un caballo blanco, es lo que está mirando, hermano, es una visión acerca de que Cristo viene por segunda vez, no a hacer la paz, sino a hacer guerra. Él viene a hacerle la guerra a todos aquellos que han ignorado y desobedecido su palabra. Él viene a hacerle la guerra y a destruir a todos aquellos que le han dado la espalda a la revelación que Dios ha hecho de él a través de Jesucristo. Y todos ellos, él les hará la guerra con la espada de doble filo que sale de su boca, que es la palabra de Dios. Hasta aquí nosotros hemos visto, hermano, que la palabra de Dios es poderosa para invadir lo más íntimo de nuestro ser. Hemos visto que la palabra, amados hermanos, del Señor es poderosa para juzgar las intenciones de nuestro corazón. Y por último vimos que la palabra de Dios es poderosa para juzgar a los hombres en el día final. Y es por este extraordinario poder de la palabra de Dios que tú y yo debemos someternos a su autoridad. Es por eso que tú y yo debemos de someternos a su enseñanza. Oh, mi amigo que estás aquí en esta mañana, cuando la palabra de Dios te confronta con tu pecado, te juzga en tu pecado, es para traerte al arrepentimiento. Hoy, si tú estás fuera de Cristo, ven a Cristo, escucha su voz a través de su palabra, arrepiéntete de tu pecado, cree en el Señor Jesucristo, y Dios ha prometido perdonarte y darte vida eterna. Tú no puedes esconder nada de Dios, tú no puedes esconder, tu vida está abierta a los ojos de Dios. Ven, confiesa tu pecado, arrepiéntete, y Dios perdonará tu pecado y te dará vida eterna. Yo quiero terminar diciendo, hermano, antes de irte a casa, haz todo lo posible por llevarte un boletín si no lo tienes. Porque en la parte de atrás del boletín tenemos algunas aplicaciones del mensaje de hoy, para que tú la medites en tu casa y pongas en práctica lo que hoy hemos aprendido de la palabra de Dios. Y yo quiero terminar, hermano, invitándote a que te pongas en pie. Y vamos a cantar al Señor, vamos a responder, hermano,
al Señor a través de este canto que tenemos en pantalla. Tú satisfaces, oh Señor. Y la manera en la que Dios nos satisface es por medio de su palabra.
Vamos a recibir la bendición pastoral en esta tarde. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad ante todos los tiempos, y ahora y por todos los siglos. Amén. Señor, ahora que vamos a nuestros hogares, te ruego que el amor de Dios el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad y de toda consolación, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz. De esta manera estamos despedidos.